Buenas noches a todos los participantes a una nueva videoconferencia del Diplomado en Derecho Procesal Penal. Nos encontramos nuevamente con el doctor César Augusto Romano Molina. Tenemos las 8 de la noche con 6 minutos. Doctor, le damos nuevamente la bienvenida a esta nueva videoconferencia del módulo Procedimientos Especiales. Le agradezco nuevamente por el tiempo que dispone para la misma. Por favor, le doy paso para que pueda iniciar con su exposición. Bien, gracias. Muy buenas noches a todos los diplomantes, a los colegas. Buenas noches al personal técnico de la Universidad de San Francisco Javier. Ayer hubo una pregunta, no fue ayer, la anterior clase, hubo una pregunta respecto a la diferencia de la valoración de la prueba y la sana crítica. Entonces, se estableció la respuesta de que en realidad la sana crítica era un instrumento que generaba la valoración de la prueba. Para quienes están interesados respecto a los alcances, oigan bien, ¿no? A los alcances de aplicación obligatoria en función a doctrina legal aplicable, o sea, que es vinculante de acuerdo al artículo 420 del Código de Procedimiento Penal. Aquí les paso el dato, es el Auto Supremo 014, quebrado 2013-RRC, de 6 de febrero. Repito, es doctrina legal aplicable. Auto Supremo 014, quebrado 2013-RRC, de 6 de febrero. Sin embargo, de ello voy a pasar algunos documentos más a la universidad para que puedan transmitirles a ustedes. Estamos en la unidad 2, que está referido a procedimiento especial por delitos de orden de acción privada. Vamos a ver las tipologías, los requisitos, las acciones procesales, qué acciones, qué actividad se realiza en el órgano jurisdiccional. Sin mayor preámbulo, vamos a ir, por favor, a toda la actividad procesal. La lámina que sigue, de favor. ¿Tengo algún retorno, por favor? ¿Estoy con algún retorno? Ya lo desactivamos, doctor. Puede continuar, por favor. Muy bien. Muy bien. Ayer, bueno, en la anterior clase establecimos cuál es la visión del sistema penal de corte acusatorio que se establece en Bolivia. Entonces, la regla es de que... Hola. 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 Doctor, ¿lo escuchamos? Ya, estoy con algún retorno todavía. Establecimos de que Bolivia adopta un sistema penal de corte acusatorio bajo un requisito esencial, que es un pilar fundamental, que está en función a la aplicación del debido proceso, que está en el artículo 115, 117 de la Constitución Política del Estado. Entonces, el sistema penal boliviano permite, a través de esa regla, que es el juicio público, oral y contradictorio, hacer una excepción. Y esta excepción está en función a una filosofía, a una política criminal, a un desahogo, a un descongestionamiento de la persecución penal mediante una subclasificación de delitos de orden público en instancia de parte y delitos de orden privado. Entonces, entenderán ustedes que al empezar el mismo código del sistema penal, se establece una subclasificación y la naturaleza de los delitos. Y para ello tenemos que entender por qué las doctrinas, las corrientes del sistema penal hacen esta clasificación. Ahí les dejo la referencia y concordancia normativa que va desde el artículo 18 hasta el 438 del Código de Procedimiento Penal. Lámina que sigue, de favor. Bien. En realidad, existen dos sistemas en los cuales se hace la subclasificación de los delitos en los sistemas penales. ¿Son transpersonalizados o no son transpersonalizados? Transpersonalizados significa que atacan otros bienes jurídicos protegidos que van mucho más allá de la afectación de un bien jurídico protegido que tiene un titular en específico. Y los transpersonalizados son bienes jurídicos
pueden ser abstractos concretos, no concretos, que atacan a bienes comunes, a intereses de la misma sociedad, a intereses que hacen a preservar ciertos derechos que hacen a un sistema de convivencia social, ¿no? La economía del Estado, la salud pública, la educación, etcétera. Pero dentro de los delitos que están identificados personales, existe una subclasificación. Y para ello tenemos que entender qué es el bien jurídico protegido, ¿no? Vayamos, por favor. Para Ferrajoli, el problema del bien jurídico no es otra cosa que el problema de los fines del derecho penal. Entonces, está en función a que identificar qué bien jurídico se ha protegido para que tenga activada esa persecución penal y además se haga un control de legalidad respecto a la teoría del delito y se aplique una pena que sea proporcional, racional, objetiva a un supuesto de hecho que haya lesionado un bien jurídico protegido. Por eso establece que el bien jurídico protegido en un programa de derecho penal mínimo debe entonces apuntar hacia una masiva deflación de los bienes penales actualmente tutelados por la ley. Por lo tanto, a una drástica reducción de las prohibiciones legales como condición de su legitimidad política y jurídica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que no se debe erosionar, no se debe explosionar, que la lesión a diferentes bienes jurídicos protegidos tenga que estar siempre bajo la esfera del derecho penal. Por eso es que se activa la última ratio del derecho penal. Solamente aquellos bienes, aquellos derechos que han sido lesionados y que no son tolerables dentro de un Estado que tiene los cánones de Estado constitucional de derecho, pudiera ingresar a la persecución penal. Los más intolerantes solamente podrán pasar ese baremo de la mínima intervención del derecho penal, ¿sí? Bajo otro principio que además se lo debe considerar. Y este otro principio está en función a ser considerado el principio de lesividad al bien jurídico protegido. A partir de lo que hoy conocemos como el principio de lesividad u ofensividad, no tiene razón de existir un derecho penal que no lesione o al menos ponga en peligro bienes jurídicos, ¿sí? O el bien jurídico es el criterio central para determinar el merecimiento de la pena, que para salvaguardar de algún modo los derechos de distintas partes intervienen en un conflicto penal. Hay quien necesita bibliografía. Entonces, el derecho penal, los sistemas penales establecen de que se debe generar una persecución penal, ¿sí? Bajo la clasificación de delitos de orden público, delitos de orden privado, pero esa subclasificación está en función al bien jurídico protegido. Y esa clasificación además está bajo un principio, que es el principio de lesividad u ofensividad, porque si no se identifica que es un derecho grave, ¿sí? Que ha sido lesionado, entonces no pasa la barrera de la mínima intervención del derecho penal. Lámina que sigue, de favor. Para Klaus Roxin, ¿sí? Que es un profesor alemán, el bien jurídico protegido es considerado, por tanto, como un bien ideal que se incorpora en concreto, ¿sí? Al objeto del ataque y es lesionable solo dañando los respectivos objetivos individuales de la acción. Entonces, la acción está orientada, está predeterminada a que se lesione, se vulnere cierto bien jurídico protegido que ha sido lesionado, considerada como unas circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema. Para declarar una conducta como ilícito, no basta o no debería bastar que suponga una infracción a una norma ética o divina. Es necesario, entre todo, que la prueba que lesione intereses materiales de otras personas, es decir, que se lesione bienes jurídicos protegidos. Entonces, Ferrajoli y Klaus Roxin entienden, ¿sí? Bajo ese entendimiento doctrinal,
que necesariamente debe existir el principio de ofensividad, ¿sí? O el principio de lesividad respecto a la lesión de un bien jurídico protegido que ha sido identificado y está siendo, ¿sí?, previsto en el ordenamiento jurídico a objeto de precautelar ese bien que es de carácter público o de carácter personal. Lámina que sigue, de favor. Zaffaroni establece que el bien jurídico protegido, penalmente tutelado, es la relación de disponibilidad de un individuo con el objeto protegido por el Estado, que revela su interés mediante la tipificación penal de conductas que la... Aquí Zaffaroni es mucho más específico desde el punto de vista técnico que hace a la teoría del derecho. Él hace referencia, además, de que el bien jurídico protegido tiene que estar identificado dentro del segundo elemento de la teoría del delito, que es la tipicidad. Pero la tipicidad, no nos olvidemos que tiene dos elementos. El primer elemento es objetivo y el elemento son los elementos subjetivos referidos al dolo o a la culpa. Entonces, dentro de esos elementos objetivos, se deberá necesariamente identificar si el bien jurídico protegido, ¿sí?, ha sido lesionado para hacer ese análisis secuencial, ese sistema de filtros inteligentes y pasar a la teoría del delito para establecer si existe o no existe dentro de la acción esa posible tipicidad. Lámina que sigue, de favor. Muy bien. Dicho esto, hemos sentado las bases de que nosotros estamos en un sistema penal de corte acusatorio, donde la regla es el juicio oral, pero dentro de ese sistema penal de corte acusatorio, además se establece que es posible generar una subclasificación en los delitos de orden privado, de orden público, instancia de parte, y delitos públicos donde interviene el Estado a través de la titularidad del ius puniendi. Vayamos a revisar un poco respecto a la doctrina de los delitos de acción privada. La acción penal privada constituye un resabio del sistema acusatorio, y lo dicho anteriormente, en ella se considera, ¿sí?, que no existe un interés público para el castigo de su autor, sino que el particular ofendido, a quien le pertenece enteramente, es la única persona quien puede decidir sobre la oportunidad y conveniencia de someterlo al proceso, dada la naturaleza estrictamente privada de los intereses que lesiona, de lo cual se deriva que el particular ofendido tiene un poder absoluto de disposición sobre ella, no solo para decidir si da lugar a un proceso, sino también para suspenderlo o terminarlo en cualquier momento, independientemente del estado en que se encuentre. Y aún después de terminado, su voluntad incide sobre la extinción de la pena impuesta. Este es un concepto doctrinal de los más completos que existe respecto a la definición de los delitos de acción privada. Ahí tienen la cita bibliográfica. Porque además se establece de que no solamente ese bien jurídico protegido está en la esfera íntima de un ofendido, ¿sí?, desterrando cualquier posibilidad que pueda identificar la lesión a otros bienes colectivos o de interés de carácter público. Entonces aquí se hace una subdivisión, abstractamente se hace una división porque recordarán ustedes que el artículo 225 de la Constitución Política del Estado establece que la titularidad de la persecución penal la tiene el Ministerio Público. Pero en función a la naturaleza del delito, esa titularidad de la persecución penal ya no le pertenece al Estado, justamente por la naturaleza del bien jurídico protegido, que ha sido lesionado y solamente corresponde a la esfera privada. Y esa titularidad le da la posibilidad al ofendido, ¿sí?, para que pueda determinar cuándo activa esa persecución penal, ¿sí? Si es que somete a unas reglas de suspensión, ¿sí? En el sistema boliviano habla del desistimiento o abandono de la querella, e incluso su voluntad puede determinar, ¿sí?, que aún habiéndose emitido una sentencia, ¿sí?, pudiera determinar si esa voluntad incide sobre la extinción de la pena impuesta. Entonces entenderán
que el sistema penal boliviano adopta esta filosofía, vamos a ver en detalle sobre el articulado y el trámite, respecto a esta naturaleza de persecución penal. Vayamos, por favor, ya hemos sentado la doctrina penal de los delitos de orden privado. Vámonos a revisar un poco la doctrina legal aplicable que ha sido emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. La lámina que sigue, de favor. Bien. Auto Supremo 263, quebrado 2011, de 9 de mayo. Sala Penal Primera. ¿Sí? Establece que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 18 del Código de Procedimiento Penal, la acción privada es ejercida exclusivamente por la víctima. Está reiterando, ¿sí?, ese concepto doctrinal que habíamos revisado. Conforme al procedimiento especial establecido en dicho procedimiento, no es parte de la Fiscalía. Entonces, está haciendo, ¿sí?, una división respecto a la titularidad de la persecución penal, como se sentó en la base del entendimiento doctrinal. Los delitos de acción privada se promueven únicamente mediante querella de la víctima, conforme los artículos 78 y 290 del Código de Procedimiento Penal. Y aquí nosotros tenemos que entender que para presentar la querella conforme establece el 78, también deberíamos emitirnos al artículo 76 respecto a la identificación de las víctimas, quienes son consideradas víctimas, que además la ley 1173 modifica el artículo 76. Y su trámite está regulado por el artículo 375 y siguientes, a diferencia de los delitos de acción pública. Entonces, existe un procedimiento especial que hoy no estamos tocando. Estas pueden ser abandonadas, desistidas y conciliadas en cualquier tiempo. Nótese que no solamente marca una temporalidad hasta el momento de empezar el juicio, hasta el momento en el cual se emite una resolución, llámese esta sentencia, o en la etapa de ejecución de este procedimiento. Artículos 377, 380, y el desistimiento conlleva la extinción de la acción penal. Finalmente, el perdón del ofendido constituye también causal de extinción de la pena, conforme a lo previsto por el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal. Nótese que esta doctrina legal aplicable marca el entendimiento doctrinal respecto a quién ejerce la titularidad de la persecución penal en delitos de acción privada, y luego establece la forma del procedimiento regulado en el sistema penal boliviano. Lámina que sigue, de favor. Continuamos con el auto supremo. Asimismo, se tiene que el artículo 26 del mismo código establece que a pedido de la víctima la acción penal pública puede ser... Que los perros se contagian los animales. Hola. Ahora, bien, continuamos. El artículo 26 establece que la víctima, ¿sí?, que a pedido de la víctima, la acción penal pública puede ser convertida en acción privada, entre otros cuando se trata de un delito de contenido patrimonial. Siempre que no exista un interés público. Cuando el fiscal procede al rechazo de la denuncia o querella o las actuaciones policiales, el querellante, por mandato del artículo 304, mediante la conversión de la acción penal, puede proseguir la acción penal privada bajo su responsabilidad sin la participación del fiscal. Es decir, que además de esta excepción, dentro de la persecución de los delitos de orden privado, cuando exista un delito de orden público y ésta tenga, ¿sí?, como resultado un rechazo, ¿sí?, dentro del Ministerio Público, la víctima se identifica que ese hecho de relevancia penal tiene una tipicidad de carácter contenido patrimonial, puede optar por la conversión de la acción penal de pública a privada. Los jueces de sentencia, por mandato del artículo 53, inciso 1, que se mantiene respecto a la competencia, a la jurisdicción y competencia,
¿sí? Son competentes para conocer la sustanciación y resolución de los juicios por delitos de acción privada previstos en el artículo 20 del Código de Procedimiento Penal y aquellos delitos que lleguen a su conocimiento por la conversión de acciones. Entonces, hay dos formas de identificar. El catálogo de los delitos que son considerados de acción privada y los delitos de acción pública o delitos de acción pública en instancia de parte que han sido convertidos a solicitud bajo los presupuestos que está regulando el mismo procedimiento. Lámina que sigue, de favor. Vayamos a ver ahora respecto a la conversión de la acción penal. En los casos de conversión de la acción penal pública a privada, en delitos de contenido patrimonial previstos en el artículo 26, numeral 2, como acontece en el caso de autos, seguimos revisando la misma doctrina legal que es aplicable y vinculante de acuerdo al 420, ¿sí? Es posible interponer la querella por el delito convertido y otros de naturaleza privada que guardan relación con los hechos. Y aquí se está manejando, ¿sí?, el principio de congruencia, el principio de certeza respecto al hecho. A decisión de la parte querellante, como establece el artículo 18 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que la acción privada es ejercida exclusivamente, debiendo presentar la acusación ante el juez de sentencia por sí o mediante apoderado especial. Entonces, aquí la forma de ejercer la titularidad de persecución penal ya no es directamente, incluso acepta la representación por mandato. No solamente de la parte querellante, del ofendido, sino vamos a ver más adelante que el querellado o el acusado dentro de estos delitos también puede ser defendido bajo este tipo de circunstancias. En tales casos, el Tribunal de Alzada que conozca el recurso de apelación restringida ingresará al fondo de la problemática planteada en los recursos de apelación restringida, toda vez que el hecho de haberse admitido la querella. Estamos continuando con la exposición de la doctrina legal aplicable respecto a la conversión de la acción, ¿no? Y aquí estamos en la parte de la apelación, ¿sí? Nos quedamos en que en tales casos el Tribunal de Alzada que reconozca el recurso de apelación restringida ingresará al fondo de la problemática planteada en los recursos de apelación restringida, toda vez que el hecho de haberse admitido la querella y dictado el auto de apertura del proceso por delitos de acción privada, además del que fue convertido, conforme al artículo 26 del Código de Procedimiento Penal, no acarrea la nulidad de obrados y menos constituye un defecto absoluto al tenor de lo dispuesto por el artículo 169 del mismo Código, es decir, la nulidad absoluta de los actos procesales. Este auto supremo, seguimos por favor. Por otra parte, las resoluciones que emiten los juzgadores deben ser debidamente fundamentadas, expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus determinaciones y el valor otorgado a los medios de prueba, conforme disponen los artículos 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal. Estamos en la lámina 32, por favor. La lámina que sigue, de favor. Correcto. Con las limitaciones que el caso exige. Respecto a la valoración de la prueba en segunda instancia y tomando en cuenta que las normas procesales que efectivizan derechos fundamentales que hacen al debido proceso, como el derecho de defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, son de orden público y de cumplimiento obligatorio. Más aún cuando el artículo 413, parte infine, y 414 del Código Penal dispone que los errores del derecho que no afecten al fondo de la decisión no acarrean nulidad y que pueden ser corregidos por el tribunal de segunda instancia, lo que no implica la revalorización alguna. Bien, analicemos un poco este auto supremo. Este auto supremo, que voy a reiterar, es doctrina legal aplicable. Lámina que sigue, de favor. Lámina que sigue, de favor. Establece que el entendimiento doctrinal, completamente,
que el titular de la persecución penal es el ofendido. Que si existe conversión de acciones, esos hechos, bajo el principio de congruencia, pueden ser presentados mediante una querella o acusación ante el juez de sentencia. Que existe la posibilidad que dentro de esa titularidad de la persecución penal, puede existir la forma de la suspensión del mismo procedimiento a través de desistimiento o perdón del ofendido. Que además se aplican las reglas del juicio público y oral y contradictorio dentro del procedimiento y juzgamiento de los delitos de orden privado. Y el sistema de recursos está absolutamente vigente desde la apelación restringida. Entonces, la excepción está en función a quién ejerce la titularidad y a quién se está asignada la competencia para conocer este tipo de delitos. Y ya hemos hecho referencia, está en función a la naturaleza del bien jurídico protegido. Hace exactamente todo ese entendimiento esta doctrina legal aplicable, que es vinculante y obligatoria conforme establece el artículo 420 del Código de Procedimiento Penal. ¿Cuáles son las características? La característica es que es voluntaria, la persecución penal es activada por el titular del bien jurídico privado que fue lesionado o en su caso mediante una representación legal por mandato conforme establece el artículo 375. Entonces, la forma, el tiempo, cuando active esa persecución penal, está en la esfera de la decisión del ofendido. Ojo que también la temporalidad puede estar afectada por que se identifique el artículo, las causales del artículo 29, es decir, la prescripción de los delitos de acción privada. Es renunciable, la acción penal privada es renunciable en cualquier instancia del proceso, es decir, puede desistir antes, durante o después de haberse emitido una sentencia. La defensa por mandato. El imputado puede ser representado por un defensor con poder especial. El artículo 106 del Código de Procedimiento Penal. A diferencia de los delitos de orden público, donde el principio de inmediación y el principio de continuidad exige la presencia del imputado en el juzgamiento o en el procedimiento común. La única excepción que hace a la ausencia justificada de el imputado o posteriormente acusado es la rebeldía en función a la aplicación de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de acuerdo a la identificación de los tipos penales del artículo 24, ¿sí? Y esa rebeldía, ¿sí?, no impide que el juicio o el trámite del proceso siga en su rebeldía. Entonces, marca instancias completamente diferentes. Es relativa, porque la acción penal privada es relativa por cuanto la tutela judicial le corresponde al Estado a través del órgano judicial. El ofendido o representante solo activa la persecución penal y las acciones procesales que le son permitidas por el procedimiento. Claro, todavía sigue vigente e incólume el artículo 178 y 180 de la Constitución Política del Estado, porque el Estado es quien emite una sentencia en función a este procedimiento. El Estado no ha perdido la titularidad de ejercer la administración de justicia. Lo que ha perdido el Estado es la posibilidad de ejercer la persecución penal. Es decir, no se aplica el mandato del artículo 225 constitucional. Lámina que sigue, de favor. La acción penal privada debe ser ejercida exclusivamente por la víctima y no será parte del Ministerio Público. Este alcance normativo está en función a la sistemática de los tipos penales cuyo bien jurídico protegido como de relevancia de esfera privada, siempre y cuando no afecten al orden público. Ya habíamos establecido eso. De las tipologías que están previstas, ¿sí?, están el giro de cheque encubierto, giro de efectos de cheque, desvío de clientela, corrupción de dependientes, apropiación indebida, abuso de confianza, destrucción de cosas propias para defraudar, defraudación de servicios o alimentos, alzamiento de bienes o falencia civil, despojo, alteración de linderos, perturbación de posesión, daño simple, insultos, los delitos contra el honor que están en una clasificación del artículo 282 al 287, es decir, calumnias, injurias, el nivel inflamatorio,
y otras agresiones verbales por motivos racistas o no discriminatorios que están en función al artículo 281 nonis del Código Penal. Los demás delitos son de acción pública. Entonces, aquí, de manera específica, siguiendo las reglas eh, del principio de legalidad respecto a la taxatividad, estos son los delitos sobre los cuales se puede generar la persecución penal privada, independientemente de la conversión que pueda existir respecto a delitos de contenido patrimonial. Y esa subclasificación está en el artículo 20 del mismo Código de Procedimiento Penal. Entonces, hay que revisar estas tipologías para presentar y aperturar la competencia en los juzgados de sentencia. Lámina que sigue, por favor. La diferencia de los delitos de acción privada y los delitos de acción pública a instancia de parte, ¿no? Los delitos de acción pública a instancia de parte establecen una sistemática de delitos contra la familia, la libertad sexual, cuyo bien jurídico protegido puede ser considerados de disposición por quien ejerce la titularidad, ¿sí? Y aquí quiero aclarar algo. Siguen siendo delitos de orden público, pero el bien jurídico protegido ataca a esta sistemática de los delitos contra la familia y la libertad sexual. Pero además se establecen ciertas excepciones cuando la víctima, ¿sí?, no puede ejercer el derecho de disposición en función a su condición natural. Menores de edad, menores o personas con discapacidad. Vamos a ver más adelante. La acción penal está condicionada a la voluntad del ofendido mediante la interposición de la denuncia, lo cual configura la legitimidad activa para la persecución penal por parte del Ministerio Público. Entonces, en los delitos de acción privada, para perseguir o activar la persecución penal, se condiciona a que se active, se produzca la denuncia. Ojo que esa denuncia puede ser también verbal, no necesariamente escrita, conforme a las modificaciones del artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, que está prevista en la Ley 1173, ¿no? Y habíamos hablado de el FUD, del Formulario Único de Denuncias. Bien, diferencia entre los delitos de acción pública en instancia de parte. La excepción está regulada cuando ese derecho de disposición, es decir, porque existe alguna limitación respecto a disponer o activar la persecución penal, no puede ser ejercido en razón de su capacidad del ofendido. Y el Ministerio Público, en ese rol de representación de la sociedad, ya tiene configurada la legitimidad activa para la titularidad de la persecución penal. ¿Cuándo está? Lámina que sigue, por favor. ¿Cuándo está regulada? ¿Cuándo está en análisis de excepción esta capacidad? Personas menores a la edad de la pubertad, un menor o incapaz que no tenga una representación legal, un menor o incapaz por uno o ambos padres, el representante legal o encargado de su custodia, cualquiera sea el grado de su participación. Entonces, vamos a profundizar un poquito más el tema de la capacidad. Por favor, lámina que sí. Capacidad jurídica, ¿no? Entonces les decía que el ofendido no tiene la capacidad de disponer o activar la denuncia. Y la capacidad jurídica, según Manuel Osorio, es la aptitud que tiene el hombre o mujer para ser sujeto o parte por sí mismo o en representante legal en las relaciones del derecho, ya como titular, ¿sí?, de derechos o facultades, ¿sí?, ya como obligado o de una prestación o el cumplimiento de un deber. Entonces, cuando se tiene lesionado un bien jurídico protegido, hay que establecer si no está en las limitaciones respecto a si es un menor de edad, un menor de edad a la pubertad, o un menor incapaz que no tenga representación legal, o un menor o incapaz por uno o ambos padres. Bien. Lámina que sigue, de favor.
Si la reflexión va porque en este procedimiento no es titular el Estado a través de su institución constitucional, que es el Ministerio Público, entonces la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora. Y para ello tenemos que revisar la doctrina legal aplicable, que está prevista en el artículo 89, perdón, en el auto supremo, eh, número 89, quebrado 2013, de 28 de marzo. Doctrina legal aplicable. Se infringe el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal cuando se pretende que el imputado pruebe la existencia de alguno de los elementos específicos del tipo penal acusado, trasladando de forma indebida la carga de la prueba a este, vulnerando así el principio acusatorio, reconocido también como una garantía de la jurisprudencia constitucional, toda vez que dicho principio no solamente dispone que la titularidad de la persecución penal en delitos de acción penal pública a instancia de parte, cuando se haya activado, corresponde al Ministerio Público, sino determina que la carga de la prueba corresponde al titular o acción de la acción o del acusador. Al respecto, la lámina que sigue, de favor. Al respecto, el auto supremo 131 establece que es obligación de quien acusa cumplir con la carga de la prueba demostrando plenamente la hipótesis acusadora, tarea que puede requerir la demostración no solo de cuestiones objetivas, sino también de elementos normativos y subjetivos descritos en el incurso típico, consecuentemente. Es decir, entrar en esa carga probatoria al análisis, ¿sí? Eh, de los filtros inteligentes en la teoría del delito, bajo el principio de legalidad. Consecuentemente, se deja una vez más establecido que la carga de la prueba corresponde al acusador, sea público o privado. Bajo ningún aspecto se debe trasladar al imputado la obligación de probar la inexistencia de uno o más elementos específicos que configuran un tipo penal acusado. Lo contrario, vulnera el artículo 116, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado y 6 del Código de Procedimiento Penal, relativo a los artículos 115, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, 16, 17 y 70 de la Ley 1970. Y con ellos el principio de inocencia y acusatorio, además del derecho a la tutela judicial efectiva, con todos los elementos del debido proceso. Aspecto que converge en defecto absoluto inconvalidable, conforme establece el artículo 169, inciso 3 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, aquí, independientemente de que la carga de la prueba, ¿sí? Perdón, independientemente de que el Estado ya no es titular a través del Ministerio Público, el acusador particular tiene necesariamente que adecuarse a estas reglas de la carga de la prueba. Lo contrario significa aplicar lo que en doctrina se conoce como la prueba diabólica. La prueba diabólica no solamente está desde el punto de vista concebido en la parte sustantiva, sino también procesal. Entonces, no se deberá dejar que la pretensión de la querella, de la acusación particular, carezca de objetividad, carezca de idoneidad, carezca de pertinencia respecto a la presentación de los elementos probatorios y la presentación de estos elementos probatorios tenga pertinencia y fortaleza de objetividad pura para probar que existe responsabilidad penal en los delitos de acción. Lo contrario ya establece la misma doctrina legal aplicable y es un defecto absoluto de carácter inconvalidable conforme establece el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, que además ha sido reformado por la ley 1173. Lámina que sigue, de favor. De la prescripción de los delitos de acción privada. El auto supremo 120-P de 20 de marzo identificó que la prescripción de la acción penal es una figura liberadora en mérito de la cual, por el transcurso del tiempo, se extingue la acción o cesa el derecho del Estado de imponer una sanción, toda vez que este instituto se haya ligado con el derecho que tiene todo imputado de conocer su situación jurídica, por lo que ni el sindicato tiene el deber de esperar indefinidamente al Estado
prosiga con el trámite de la causa hasta su conclusión, ni la sociedad puede esperar indefinidamente la resolución que disponga la autoría o absolución de los imputados, lo que genera incertidumbre en la sociedad siempre y cuando se cumplan con los requisitos previstos del artículo 29. Entonces, las reglas de la prescripción que están establecidas en el artículo 29 respecto a un catálogo de 4 clasificaciones de temporalidad, que los delitos prescriben en 8, en 5, en 3 años y en 2 años, se aplica también para los delitos de orden privado. Lámina que sigue, de favor. Y tenemos que diferenciar la prescripción de la extinción. Aquí quiero puntualizar algo que es necesario. Si bien la prescripción está contenido en el Código de Procedimiento Penal y es una figura del derecho sustantivo. ¿Y por qué es una figura del derecho sustantivo? Porque está atacando al delito como tal, no está atacando al procedimiento como tal, a diferencia de la extinción de la acción penal. La extinción sí ataca a las formas del procedimiento, en cambio la prescripción es eminentemente una figura de carácter sustantivo. Bien, vayamos a la extinción. En la pérdida del derecho del Estado para ejercer su poder cognitivo, el disponiendo contra quien cometió un delito en agravio de la sociedad. En estos casos cesa el derecho de imponer la pena, hacerla efectiva y continuar exigiéndola. Su cumplimiento para el sindicado o acusado desaparece la obligación de subsistir la pena. Ahí tienen, este es un concepto de Manuel Osorio en su diccionario. La posibilidad de ejercer la acción penal, ya sea de orden público o instancia de parte o privada, exige circunstancias o plazos previstos en el debido proceso, la cual al no ser cumplidas ponen fin a la persecución penal. Entonces, si bien la titularidad de los delitos, la persecución de los delitos de orden privado está en la esfera del ofendido, también se tendrá que considerar, ¿sí?, en la temporalidad para no ingresar a la prescripción o a la extinción de la persecución penal. Lámina que sigue, por favor. Causales de extinción de la acción penal privada. Vamos a revisar. Está el desistimiento del ofendido en los delitos de acción privada. La acción penal se extingue cuando el ofendido genera un desistimiento o abandono de la querella. Es decir, puede evitar que se inicie o continúe la acción penal en su contra del ofensor o del culpable. El abandono está referido en el artículo 270 específicamente, y eso acarrea también una responsabilidad respecto a las costas, por si acaso, ¿no es cierto? Y aquí se deberá considerar necesariamente algo, ¿no? Se deberá verificar que ese abandono, ¿sí?, es por orden, por causales injustificadas. Primer elemento. Segundo elemento, que la notificación haya sido de conocimiento material para asistir a esa audiencia, ya sea de conciliación o ya sea de juicio dentro del proceso penal por delitos de orden privado. Y la prescripción que está regulada en el artículo 27, en el 8, con relación al artículo 29, ¿no es cierto? O sea, puede extinguir también los delitos, puede existir la prescripción por extinción en los delitos de orden privado. Lámina que sigue, de favor. Debemos entender cuál es el alcance que genera jurisprudencia desde el Tribunal Constitucional respecto al abandono de la querella. La sentencia constitucional 443, quebrado 2004-R, de 24 de marzo, expresó que, teniendo en cuenta las consecuencias del abandono de querella en los delitos de acción privada, la cual es la extinción de la acción penal, 27, numeral 5, los jueces de sentencia en cumplimiento de lo dispuesto en la parte infame del artículo 381 citado,
Una vez constatada la inconcurrencia del querellante en audiencia de conciliación, deberá otorgar un plazo razonable al querellante para que justifique su inasistencia. ¿Qué significa esto? Que el abandono de querella no es ipso facto, sino se deberá establecer una audiencia en la cual exponga las razones de esa inasistencia, verificar materialmente y objetivadamente si ha sido injustificado o no ha sido injustificado la presencia de la parte querellante o del mandatario, en este caso, a una audiencia. Y solo en esos casos de que no justifique su inconcurrencia podrá determinar el abandono de la querella y consecuentemente el archivo de obrados. De lo contrario, si el juez inmediatamente de constatada la inasistencia del querellante o de su apoderado a la audiencia de conciliación declara ipso facto el abandono de la querella y el archivo de obrados, no cumple con la obligación legal implícita en la previsión legal de determinar si existió o no causa justificada para su inconcurrencia. Es decir, que el juzgador tiene que conocer las razones materiales de la inconcurrencia. Vamos a ver más adelante cómo también ha sido modificado ese, ese aspecto en la ley 1173. Dame la que sigue, de favor. Otra de las formas de extinción de la acción penal es la retractación, tratándose de delitos contra el honor, es decir, las que estén identificadas respecto a la dignidad de las personas, la calumnia, las injurias, ¿sí? Si el querellado o acusado, en este caso, se retracta en la audiencia de conciliación o al contestar la querella, se extinguirá la acción y las costas quedarán a su cargo, ¿no? Y el otro tema está referido a la reparación integral del daño cuando se trata de delitos de orden privado que tengan como componente del patrimonio la reparación integral de ese daño, es una causal de extinción de la acción penal. Esto obedeciendo a diferentes circunstancias porque además el ofendido cuando se trata de delitos de orden privado o que hayan sido convertidos pero que tengan una carga de contenido patrimonial, lo que está buscando es la reparación del daño patrimonial. Y es una de las formas más oportunas de la resolución del conflicto para evitar la revictimización al ofendido. Dame el que sigue, por favor. Activación de la persecución penal. La legitimidad activa por delitos de orden privado corresponde al ofendido, que se constituye en la víctima del bien jurídico protegido, quien presentará la acusación al juez de sentencia por sí mismo o por representación legal mediante mandato. Artículo 375. Y aquí quiero puntualizar una inconsistencia de nomenclatura técnica que tiene el procedimiento penal en el artículo 375 y 376. Se habla de la acusación de delitos de orden privado, pero más adelante habla de la querella, ¿cierto? Entonces no existe, las técnicas de redacción normativa no han sido uniformes a poder establecer una sola nomenclatura entre acusación y querella, pero nótese que la misma doctrina legal aplicable entiende que la acusación ya tiene el componente de acusación en delitos de orden privado. La competencia está asignada, obviamente, a los jueces de sentencia, ¿sí? Esa posibilidad que tienen los jueces de sentencia incluso hace a la posibilidad de solicitarles la realización de actos preparatorios para presentar la querella. El conocimiento, juzgamiento y la resolución de los delitos de orden privado corresponde a los jueces de sentencia. En eso no hay mayor inconveniente, como ustedes muy bien ya saben. ¿Cuáles son los requisitos? De la querella o acusación particular establece ciertos requisitos esenciales. Ojo, son esenciales porque marca el procedimiento, ¿sí? Para que el órgano judicial pueda proceder a la apertura de la competencia y la consiguiente radicatoria del proceso penal. Estos requisitos hacen a la consolidación del principio de certeza y legalidad como presupuesto inicial de la persecución penal en resguardo del debido proceso. Les había hablado que es necesario identificar el hecho de relevancia penal, pero además
bajo un principio de legalidad, establecer una calificación objetiva y tener todos los elementos probatorios que hagan a la comprobación de esa posible responsabilidad penal. Entonces, los requisitos está el hecho descrito tenga una relevancia penal como delito de orden privado o haya sido convertido con tipicidad bajo el principio de legalidad, incumplimiento de los requisitos procesales previstos para la querella del 290, estamos hablando del 290, cumplimiento de los requisitos por representación o mandato legal cuando existe esa modalidad y inexistencia de algún antejuicio previo. Lámina que sigue, de favor. La solución preliminar del conflicto en delitos de orden privado. Considerando esa naturaleza de los bienes jurídicos protegidos en los delitos de orden privado, que corresponde a un interés estrictamente personal, el ofendido a efectos de una pronta solución del conflicto bajo los principios de celeridad, legalidad, eficacia y eficiencia, y el juez convoca a una audiencia de conciliación en el plazo de 10 días siguientes, donde se generan dos posibilidades. La primera, si el querellado no comparece, el procedimiento sigue. Si en la audiencia o en cualquier otra instancia del proceso, ya sea en juicio o ejecución, las partes concilian, se declarará extinguida la acción y las costas se impondrán en el orden causado, salvo acuerdo de partes. Entonces, si es que existe desistimiento, por regla, corresponde estas costas a quien ha activado la persecución penal, salvo que pueda existir un acuerdo voluntario entre las partes. ¿Sí? Respecto a la objeción de la querella, la sentencia constitucional 1517, la lámina que sigue, de favor. Lámina que sigue, de favor. Respecto a la objeción de la querella, ¿sí? La sentencia constitucional 1517, que va 2004-R de 1 de octubre, establece que de modo analizado surge la conclusión de los delitos de acción privada, si bien están sujetos a un procedimiento especial que se inicia formalmente con la presentación de la querella, nótese que el mismo Tribunal Constitucional reconoce la querella, ¿sí? Trámite en el que no se prevé la objeción de la misma, por tal omisión no debe entenderse en un sentido de que ese tipo de delitos no cabe ese recurso, puesto que dentro de una interpretación sistematizada de las normas del Código de Procedimiento Penal relativas a las cuestiones de contenido esencialmente garantista y enmarcadas en el principio de inviolabilidad de la defensa consagradas por el artículo 16 numeral 4 de la Constitución, la objeción de la querella no solamente puede darse en los delitos de acción pública, sino también en delitos de acción privada. Vayamos más adelante, por favor. La lámina que sigue. La sentencia constitucional número 302 de 2006, -R, de 29 de marzo, establece que es menester señalar que la referida objeción a la querella no solo es procedente en relación a las querellas destinadas al ejercicio de la acción penal pública, sino también a la privada. Conforme a la jurisprudencia constitucional presentada en delitos de acción penal privada, las garantías a la defensa, a la impugnación se encuentran debidamente resguardadas, otorgando al imputado o al encausado la posibilidad de impugnar una acusación que aplicando lo previsto en el artículo 291 del Código de Procedimiento Penal. Pero además, al disponerse la aplicación de las reglas de juicio ordinario, se encuentran expeditos todos los medios de la defensa correspondiendo al acusado, activarlos en los momentos oportunos, caso contrario se debe entender que se encuentran conforme a un procedimiento desarrollado, dejando precluir su derecho alegado o alegar dicho vicio procedimental. Así se establece que, si bien es cierto que el incumplimiento de dichos requisitos acarrea la inadmisibilidad de la acusación, es cierto también que la ley otorga la posibilidad de subsanación, consecuentemente no constituye un defecto absoluto en ninguna de las formas establecidas en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal. La que sigue, de favor.
Entonces, una vez pasados estos filtros, el juicio en delitos de orden privado, ¿sí? Agotadas estas vías de solución temprana, el juez o juez de sentencia aplicará por remisión normativa el artículo 379 del Código de Procedimiento Penal las reglas establecidas de juicio ordinario, en especial el artículo 113, que ha sido modificado por la ley 1173. Es decir, va a aplicar el libro tercero de actividad procesal, el título primero de las normas generales y el título 2 referido al juicio y público eh, oral y contradictorio. Lámina que sigue, de favor. Apelación incidental. Cuando la querella haya sido desestimada en delitos de acción privada, procede la apelación incidental conforme establece el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal en el numeral 4, ¿no? La forma de interposición está regulada por la forma en la cual se dictó la resolución, si esa fue dictada en audiencia. El recurso se interpondrá inmediatamente en la forma oral o a la jueza o juez de sentencia. En los demás casos, el plazo de 3 días de notificada la resolución para que sea remitida en el plazo de 24 horas siguientes a la interposición del recurso. Recibidas las actuaciones, la sala penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de 24 horas con el señalamiento de audiencia y cuando corresponda el recurso presentado por escrito. La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de 5 días. Y ahí tienen la remisión normativa del artículo 113, 404, 405 y 406 del Código de Procedimiento Penal. Eso es en función a la apelación incidental. La apelación restringida. El recurso de apelación restringida será aplicable a las reglas del procedimiento común, de acuerdo al 407 y al 414. El auto supremo establece, en el auto supremo 355, por favor, lámina que sigue. 355 de quebrado 2012, de 28 de noviembre, estableció que en cuanto a la impugnación en el procedimiento señalado, se desprende que la normativa procesal penal no establece un procedimiento específico para impugnar u objetar la admisibilidad de la acusación o querella en delitos de acción penal privada. Sin embargo, al disponer una vez admitida la acusación o querella, no se llegase a conciliar, se deba seguir el trámite regulado para el juicio ordinario, son aplicables todos los medios de defensa, excepciones e incidentes, así como las formas de impugnación que corresponden a los casos de negativa, razonamiento que se haya respaldado con respaldo constitucional en los artículos 115 y 180 del parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado. Es decir, garantiza el recurso de apelación. Lámina que sigue, de favor. Ya hemos hablado de la conversión de las acciones, sin embargo, esto está regulado por el procedimiento como hemos establecido en la conversión de las acciones, ¿sí? Sin embargo, la sentencia constitucional, que esta es ratificadora de la fundadora, esta es la sentencia 2298, quebrado 2010-R del 19 de noviembre, establece que de naturaleza confirmadora, estableció que la jurisprudencia constitucional, al establecer la finalidad de la conversión de la acción penal, puntualizó. B. Por otra parte, se debe tener presente que la conversión de la acción pública a privada tiene como efecto procesal la posibilidad de que la víctima pueda acudir ante el juez de sentencia para que en el ejercicio de su competencia imprima el procedimiento especial para los delitos de acción penal privada de acuerdo a las normas contenidas en los artículos 375 al 381 del Código de Procedimiento Penal, lo que implica que una vez convertida la acción pública a privada, quien pretenda acusar por un delito de acción privada sí está legitimado. Puede hacerlo sin necesidad de que haya intervenido durante las actuaciones de la etapa preparatoria en sus diferentes fases, actos iniciales, desarrollo o en audiencia conclusiva. Entonces, el entendimiento del Tribunal Constitucional establece que el reconocimiento de la legitimidad activa, ¿sí?, no está supeditado a que la víctima, el ofendido, el querellante, el acusante, haya tenido participación activa en los actos iniciales, en el desarrollo de la etapa preparatoria o en los actos de la audiencia conclusiva que existía en la etapa intermedia. Entonces, no es un requisito procesal para que se genere la conversión de las acciones. Lámina que sigue, por favor.
pues la única exigencia para presentar una querella será tener la calidad de víctima en los términos previstos en el artículo 18, 76 y 78, primer párrafo del Código de Procedimiento Penal. Principalmente en el artículo 76, donde se establece la naturaleza de la víctima, si esta ha sido directa, si es cónyuge del ofendido, etcétera, ¿sí? O es representante de alguna persona de carácter jurídico. Pues si ésta considera que la conversión no afecta a sus derechos, sino al contrario le permite acceder a la justicia y al resarcimiento e indemnización, puede válidamente querellarse, aún no haya intervenido anteriormente en el proceso o solicitando esa conversión, pues un entendimiento diferente desnaturalizaría uno de los principios rectores del proceso de reforma referido a la revalorización de la víctima en el sistema penal, traducida en el reconocimiento del derecho procesal de instar al órgano judicial, pues de sentencia, en el caso de autos, la persecución del delito por medio de la acción penal privada. Y este es un reconocimiento de carácter constitucional que lo hace en el artículo 113. Bien, hasta aquí hemos tenido eh, con mucha doctrina respaldada el procedimiento respecto a delitos de orden privado. He tratado de generar todo el entendimiento doctrinal, la doctrina legal aplicable, que es vinculante y obligatoria, los entendimientos que hacen respecto al Tribunal Constitucional en la persecución de estos delitos de naturaleza privada, el procedimiento ya regulado y principalmente la carga de la prueba respecto a los mismos requisitos que hacen la presentación de la querella. Por favor, vamos a tener una pausa pedagógica de 5 minutos y vamos a continuar con otro tema, que es el procedimiento abreviado. Quedamos en línea con la universidad, por favor. Muy gentiles. Perfecto, doctor. Damos un receso entonces de 5 minutos y retomamos la videoconferencia en los 5 minutos. Gracias. Hola. Muy bien, gracias. Puede continuar, por favor, doctor. Bien. Gracias, colega. Espero hayamos refrescado un poquito la cabeza para entrar a otra temática. Es la unidad 3, que está referida a procedimiento abreviado. La lámina que sigue, de favor. Bien. La lógica que hemos marcado con carácter académico es de que en el sistema penal de corte acusatorio, el eje transversal, el eje fundamental es la aplicación del debido proceso en todas las. Si bien existe el procedimiento común, es decir, el procedimiento que va desde la etapa preparatoria y deberá culminar el juicio público oral y contradictorio, por razones de política criminal se han generado también estas excepciones que ahora las estamos tocando como procedimientos especiales. Acabamos de revisar los delitos de orden privado y su procedimiento, su fundamento principalmente dogmático, para que entendamos el por qué y cuáles son las razones básicamente jurídicas por las cuales se adoptan estos institutos jurídicos. Y voy a poner a ustedes una reflexión que hace Ferrer Joly respecto al procedimiento abreviado. Y está en función a la eficacia y eficiencia versus el resguardo de los derechos fundamentales, es decir, que la vigencia de del debido proceso. Ferrer Joly llama intercambio perverso, ¿sí? Porque es a su entender, un intercambio perverso el procedimiento abreviado. Es un acuerdo donde se intercambia prueba por pena, donde el fiscal le ofrece al imputado, perdón, hay un error, al imputado una pena
menor a la que pediría en juicio oral a cambio de su declaración de culpabilidad, a lo que el imputado accede por no estar de acuerdo con la pena, sino para poner fin aún a costa de perder la oportunidad de su absolución, a una prolongada detención preventiva, de límites imprecisos y duración imprevisible. Es muy fuerte esta reflexión que hace Joly, donde los académicos establecen dos corrientes, básicamente. Quienes están de acuerdo con la aplicación del procedimiento abreviado y quienes son contrarios, ¿sí?, a la aplicación del procedimiento abreviado, porque básicamente consideran que se está vulnerando un principio, que es, en realidad son dos principios, el principio de presunción de inocencia y el principio de la autoinculpabilidad, ¿sí? No, nemo tenetur. Entonces significa que si el debido proceso es un ente rector del sistema penal de corte acusatorio, ¿cómo es que un procedimiento abreviado puede generar la suspensión del principio de inocencia y luego, en base a la autoincriminación, generar responsabilidad penal y hacer una sanción de carácter penal? Veamos que esto no es tan así, no es blanco o es negro. Veamos cómo nuestra legislación ha interpretado el procedimiento abreviado, tratando de resguardar o poner en vigencia al máximo todas las vertientes que hacen a el debido proceso. Lámina que sigue, por favor. Marcada esta reflexión, es necesario establecer la implicancia del debido proceso, ¿no? El debido proceso es un derecho que tiene todo encausado a ser oído con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, instituido con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes de tiempo establecidos por ley. Ahí tienen la bibliografía de referencia de Seguridad Ruperto Durán Rivera. Y siguiendo esa línea de interpretación doctrinal, se establece que el debido proceso es un derecho a la justicia lograda en un procedimiento que supere las grietas de otro lado. Lo postergaron a una simple cobertura del derecho de defensa en juicio. No estaremos hablando más de reglas, sino de principios, ¿sí? Entonces, se establece doctrinalmente que el debido proceso en esa triple dimensión que ha sido entendida como derecho, principio y garantía, no solamente debe ser nominal o interpretada desde la sistemática, sino en función a que esos principios hagan un resguardo de esos derechos fundamentales que son reconocidos a la naturaleza inherente por esa condición misma que tiene de ser humano. Vayamos más adelante, por favor. El Auto Supremo 462, quebrado 2016, establece que precisamente una de las formas de finalizar un conflicto penal es conocida como el procedimiento abreviado. Y como la doctrina ha expuesto, a la diferencia de otras salidas alternativas, no exige, nótese eso, que es muy importante, no extingue ni suspende el ejercicio de la acción penal, sino la abrevia y provoca la solución inmediata de la litis. Entonces, por un lado, no se deja de perseguir la persecución penal, no está suspendida, pero por razones estrictamente de política criminal, ¿sí? Se pretende dar una solución inmediata a la litis. Ahora, ¿cuáles son las razones? ¿Sí? Su objetivo tiene que ver con políticas de administración de justicia que permitan al máximo el aprovechamiento de los recursos, el descongestionamiento, que ha sido entendido, ¿no?, como la carga procesal, la oxigenación del sistema penal, la concentración del Estado en la persecución de los delitos penales más graves y la permisión de acuerdos que generen una solución rápida y eficiente del conflicto. Pero este contexto, así tal cual ha sido plasmado en el Auto Supremo, genera un ámbito de subjetividad. No se olviden que los funcionarios públicos y más los administradores de justicia
están reglados bajo ese principio de la facultad reglada y el principio de legalidad. Entonces, los acuerdos están en función a respetar el principio de inocencia, a- están en función a que se tengan los elementos probatorios necesarios para generar un acuerdo, una especie de transacción jurídica entre el Ministerio Público y la parte acusada para que se llegue a esa solución pronta del conflicto. Vamos a ver que es necesario adoptar ciertas reglas cerradas, objetivadas, para reducir al máximo ese carácter subjetivo que pretende ser un mecanismo, como dice Ferrioli, ¿no? Muy perverso respecto al sistema de administración penal. El auto supremo 109, lámina que sigue, de favor. El auto supremo 109, que era 2013-RRC de 22 de abril, establece que en Bolivia el procedimiento abreviado fue incorporado al sistema penal vigente por el procedimiento penal desde conocido como la ley 1970 del 25 de marzo del año 1999, cuya aplicación solo puede ser solicitada por los acusadores. Es decir, ¿quién tiene que activar la posibilidad de esta salida alternativa? Es el titular de la persecución penal, es decir, el Ministerio Público. Y constituye una simplificación de los trámites procesales, ya que se elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar sentencias sobre la base de la admisión de los delitos por parte del propio imputado. Nótese que esta reflexión que hace el auto supremo debería ser más específica respecto a que tampoco se están vulnerando esos principios de presunción de inocencia y el nemo tenetur, es decir, la autoincriminación. Porque la base de la admisión del procedimiento abreviado no solamente es la admisión de la culpabilidad o de la responsabilidad penal. Uno de los presupuestos que hace a que sea pertinente dentro de los ámbitos de respeto al debido proceso es la admisión de la responsabilidad penal. Pero como última instancia, se deberán generar otros presupuestos que deberá verificar el juez, eh, que concurren de manera material, que concurren con una carga probatoria desde el punto de vista bajo los principios de objetividad y legalidad por parte del Ministerio Público. Porque no es la admisión de la responsabilidad por la admisión de la responsabilidad lo que genera el fundamento de la pena. Si ese fuera el fundamento, estaríamos volviendo al sistema inquisitivo, donde la prueba reina es la confesión. Y la confesión sirve de base para sentenciar en este caso, el acusado. Cuando el sistema de corte acusatorio lo que tiene como característica, como eje central, es la vigencia de los derechos fundamentales a través de la instrumentalización del debido proceso en sus diferentes vertientes. La lámina que sigue, de favor. El procedimiento abreviado, ¿sí?, coadyuva en el descongestionamiento y oxigenación del sistema penal. Asimismo, es una opción legal que tiene el Ministerio Público para evitar el juicio oral por motivos de utilidad social o por razones político-criminales, fundamentándose en los principios de objetividad y probidad. Entonces, nótese que un gran doctrinario nacional como es William Cesar Áñez ya incorpora otros elementos que hacen, ¿sí?, a un análisis de contexto más reglado, más objetivo, ¿sí?, tratando de eh, generar los espacios de discrecionalidad en el Ministerio Público y en el órgano judicial para la admisión y pertinencia del procedimiento. Y aquí incorpora dos principios esenciales, que es de objetividad, ¿sí?, y de probidad, además, ¿no es cierto?, dentro del Ministerio Público. Lámina que sigue, de favor. Sentadas estas bases de reflexión,
Vayamos al concepto de procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es una salida alternativa al juicio oral, permite la solución del conflicto penal en virtud de un acuerdo entre el fiscal, el imputado, su abogado defensor, basándose en la admisión de los hechos por parte del imputado, su participación, la renuncia voluntaria a juicio oral y su reconocimiento de culpabilidad. Nótese que este concepto de carácter doctrinal ya incorpora otros elementos que solamente la admisión de la responsabilidad, que en todo caso debería ser la otra. Primero, que exista, ¿sí?, un asesoramiento y un ejercicio pleno del derecho a la defensa técnica. Que el abogado le explique con los detalles más necesarios en qué consiste un procedimiento abreviado a su defensa. Y lo primero que se tendrá que verificar es la existencia del hecho, porque si no existe un hecho, entonces se genera lo que se identifica en la teoría de lo dicho como la atipicidad. Si no hay un hecho, entonces, ¿qué se está juzgando? El sistema penal no persigue delitos, ¿sí? Persigue la identificación de hechos de relevancia penal. Y aún así, existiendo un hecho de relevancia penal, se deberá entender y se deberá identificar que existe una participación del imputado, del acusado, en ese hecho de relevancia penal, bajo las formas establecidas en el artículo 20 del Código Penal, bajo las modalidades que aún siguen previstas ahí. Pero además de que por razones de conveniencia propia hacen una renuncia voluntaria al juicio. ¿Sí? Y por último está el reconocimiento de la responsabilidad a través de la culpabilidad. Entonces ya son otros elementos que la doctrina reconoce a cómo se debería entender el procedimiento abreviado. Las características: es oral, es público, continuo, no contradictorio, no hay debate, no hay testigos que van a incorporar o introducir elementos probatorios para que se judicialice ciertos elementos probatorios. Eso no va a existir. La misma que sigue, de favor. La finalidad es descongestionar el sistema, ahorrar los recursos, obtener una rápida solución del conflicto y lograr una eficacia y eficiencia de persecución penal de la acción, y eso está previsto como principios en el artículo 180 constitucional. Pero nótese que esta finalidad está en función al mismo sistema y no está en función a el beneficio que le pueda surgir a quien es imputado o acusado eventualmente. Y aquí se debe tener en cuenta para que en el ejercicio de la profesión, cuando nos toque actuar en los diferentes roles, tengamos muchísimo cuidado en poder identificar estos requisitos de carácter objetivo y no sirva como un elemento eh, de presión para que se admita una responsabilidad penal con el objeto de salir de una detención preventiva que antes de la modificación del sistema penal en la ley 1133 era una detención preventiva de carácter indeterminado. Ahora se incorpora la figura de la temporalidad, justamente en atención a sus elementos esenciales que hacen a la proporcionalidad y a la instrumentalidad de la detención, ¿no es cierto? Bien. Por favor, lámina que sigue. Los requisitos está que exista una conclusión de la investigación, por lo menos en lo que respecta a esa parte imputada o acusada. La solicitud tiene que ser presentada por la o el fiscal, quien es el representante del Estado. Es el representante de la sociedad, corrijo, es el representante de la sociedad que tiene la titularidad de la persecución penal. Se debe contar con un acuerdo del imputado y su defensor.
donde manifieste una voluntad expresa y se plasmen todos esos elementos que se hagan contextualizar, materializar al debido proceso. El imputado debe reconocer la admisión del hecho y su participación en él, ¿no? Lámina que sigue, de favor. ¿Qué se deberá evaluar? ¿No? Primero, las circunstancias del hecho, ¿sí? Y cuando hablo de partes, estoy hablando de quién ejerce la titularidad de la persecución penal y quién ejerce las funciones de defensa técnica. Por supuesto que sí, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias de ese hecho? Si tiene relevancia penal, no tiene una relevancia penal. eh, y además, la calificación legal. La tipicidad bajo el principio de legalidad es fundamental. No se podrá, a mi entender, pretender generar un procedimiento abreviado forzando, dejando de lado, inobservando el principio de legalidad, porque esa sentencia puede ser objeto de apelación y el juez tendrá también que tener bajo su responsabilidad el observar que esa calificación reúna todos los presupuestos que hacen a la tipicidad objetiva bajo el principio de legalidad. Es decir, que se reúnan elementos objetivos, sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico protegido, eh, este, la acción, verbo rector, eh, si existen condiciones de antijuricidad, no existen condiciones de antijuricidad, este, los elementos subjetivos, si ha existido dolo, si ha existido culpa en la participación criminal. Y además se tendrá que identificar lo que ya había reiterado, la forma de participación criminal, eh, qué fortalezas y debilidades con los elementos de prueba, pues no son pruebas, se cuenta, ¿no? No se olviden que esos elementos de prueba tienen que ser presentados con la solicitud. No es que se presenta solamente la solicitud y pare de contar, sino que el juez, como se explica más adelante, debe verificar que esa pretensión está respaldada por elementos de prueba que son idóneos, son pertinentes, que hacen este análisis, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades del resultado del juicio oral? ¿Sí? De ambas partes, si es que va a permitir un mayor esclarecimiento de la verdad material del hecho, para identificar a mayor cantidad de acusados o responsables penalmente, si va a generar congruencia, certeza en la acusación. No se olviden aquí de que hay que hacer un análisis también respecto al concurso real o ideal de delitos y cuáles serían las ventajas y desventajas de otra salida alternativa, no solamente está el precinto penal. Y para este análisis se tendrá que considerar lo que habíamos hablado al empezar la temática de los delitos de acción privada, el principio de lesividad. Realmente, ¿qué bienes jurídicos protegidos han sido lesionados? ¿No? ¿Y cuál es la gravedad? ¿Cuál es la intolerancia que tiene la sociedad para reprimir y activar la persecución penal? Y la factibilidad de otras salidas alternativas posibles. Lámina que sigue, de favor. Se debe buscar una decisión justa que tome en cuenta primero un arrepentimiento, un reconocimiento del hecho, una sanción pena ilegítima que esté dentro de los márgenes del principio de legalidad. Esto lo voy a reiterar porque nuestro sistema penal es de pena indeterminada. Existe un quantum mínimo y un quantum máximo respecto a la agravación y la atenuación de la responsabilidad penal, justamente en el análisis del cuarto elemento de la teoría del delito que hace la culpabilidad, es decir, la reprochabilidad de la conducta que hace al acusado para modular esa pena en los márgenes permitidos, sean
mínimos y sean máximos. Los beneficios, la rehabilitación del imputado y la posibilidad de que no reincida, principalmente en delitos que han sido identificados de contenido patrimonial, pero con violencia, ¿no? Que por política criminal tienen que merecer una atención muy sensible por la frecuencia en la que estos tipos penales ocurren. Que la resolución del conflicto sea rápida, sea eficaz, en algunos casos con mayor afectación a la víctima, evitando que se agrave el conflicto, evitando la revictimización. Pero por supuesto que la salida alternativa de procedimiento abreviado no solamente está en función a buscar un beneficio para la persecución penal y el imputado, sino también se deberá analizar cuáles son las condiciones de beneficio para evitar la revictimización de quien ha sido ofendido por el delito. Nótese que quien peregrina, quien sufre estas limitaciones que tenemos dentro del sistema penal, por supuesto que es la víctima, porque tiene que sacar tiempo de los quehaceres personales, profesionales, laborales, para atender un espacio en ámbitos de estados judiciales o del Ministerio Público, generar gastos de representación legal. Entonces se tendrá que generar ese tipo de reflexiones como beneficio para evitar la revictimización también en un procedimiento abreviado. También que sigue, de favor. ¿Cuál es el procedimiento? Sí, se presenta junto a la solicitud los elementos probatorios, de acuerdo al artículo 373. Deberán acreditar bajo el principio de objetividad y legalidad la existencia del hecho y la participación criminal del imputado. Básicamente cumplir con los artículos 72 del Código Procesal Penal y 20 del Código Penal. 72 del Código Procesal Penal y 20 del Código Penal. No se presentan los testigos ya que no existe el contradictorio. Lámina que sigue, de favor. Trámite procesal, la solicitud de acuerdo con el Ministerio Público hasta antes de dictarse sentencia. Nótese que aquí esto está modificado por la ley 1173, de acuerdo al artículo 328, en los parágrafos 2 y 4, ¿sí? Porque el procedimiento abreviado podía ser presentado hasta antes o en el momento de la emisión de los autos conclusivos, ¿no? Pero aquí se habla incluso hasta antes de dictarse sentencia, lo cual ya implica otra etapa, no solamente la etapa preparatoria, la finalización de la etapa preparatoria, sino la etapa de juicio, ¿no? Presentación de la solicitud al órgano judicial de acuerdo a competencias de juez o tribunal, la aplicación de la aplicación del procedimiento abreviado deberá resolverse en audiencia a llevarse a cabo en el plazo de 10 días siguientes de ser solicitadas. Y aquí la ley 1173 marca una necesidad imperiosa, ¿no? Cuando el imputado guarde detención preventiva, la audiencia deberá llevarse a cabo en el plazo de 48 horas, debiendo habilitarse incluso horas y días inhábiles. La audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o creyente no asista, siempre y cuando haya sido notificada. En tal caso, la resolución asumida deberá ser notificada a la víctima o creyente. Y aquí se deberá preservar los derechos de la víctima de acuerdo al artículo 113 constitucional, ¿no? Porque se deberá garantizar primero la presencia, o por lo menos el conocimiento de que se va a realizar esa audiencia, y ya está sujeto a un derecho de disposición si es que asiste o no asiste a esta audiencia de salida alternativa. La solicitud de aplicación de salidas alternativas en juicio será resuelta en audiencia sin dilación bajo responsabilidad de los operadores de justicia. Ahí tienen el artículo en específico, es el 328, Romanos 2 y 4 del procedimiento penal. Lámina que sigue, de favor. ¿Qué deberá suceder en la audiencia? ¿No?
el fiscal, la o el fiscal deberá fundamentar oralmente sus requerimientos compulsivos. Y aquí hay una recomendación. O sea, ya no podemos estar con la lectura de los requerimientos fiscales. Es una limitación que la encontramos en, en los, en las audiencias respecto a las aperturas de juicio, donde ya se ha desterrado la posibilidad de la lectura, ¿no? La fundamentación oral no es lectura, ¿sí? Lo digo con muchísimo respeto, tratando de cualificar siempre eh, nuestro sistema penal a efectos de buscar su eficiencia, ¿no? Fundamentar concretamente los elementos probatorios que acreditan objetivamente la existencia del hecho y la responsabilidad penal del acusado para crear convicción a efectos de la tutela judicial. Puede estar la pena acordada con las partes bajo el principio de legalidad de la pena, fundamentar la solicitud de confiscación de bienes en caso de ser pertinente. Básicamente esto está en función del artículo 71 bis del Código Penal, y esto se da cuando se identifican delitos que están contemplados en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y delitos donde se ha generado afectación al patrimonio y además son convertidos con violencia, ¿no? Utilización de autos, armas de fuego, etcétera, o en los delitos de corrupción, siempre y cuando se identifiquen que estos hayan sido fruto o resultado del acto de corrupción. El acusado deberá conocer y entender el alcance jurídico de la salida alternativa y el hecho sobre el cual se los debe tener entendimiento, debe tener comprensión de lo que va a suceder. Ese es el trabajo de un abogado defensor responsable, hacerle entender en un léxico sencillo, no complejo desde el punto de vista jurídico, qué es lo que va a, qué es lo que va a suceder en este procedimiento de carácter especial. Deberá entender que un procedimiento común de juicio podría ser absuelto de responsabilidad penal, ¿sí? Respecto al hecho que se lo acusa. Debe entender eso. Lámina que sigue, de favor, en presentación. Les decía, el acusado debe entender cuáles son los alcances de la salida alternativa, debe comprender que en un procedimiento común de juicio incluso puede ser absuelto. Por eso es que se hace el análisis previo a la consideración de una salida alternativa. Es como un estudio de FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades, respecto a los elementos probatorios, de que necesariamente se tiene que contar con su renuncia voluntaria a juicio, que aquí el sistema penal adopta como un derecho de disposición. Si acepta la salida alternativa, deberá reconocer su participación en el hecho y la responsabilidad penal y reconocerá su culpabilidad de forma libre y voluntaria. Dame la que sigue, de favor. Cuando esté la víctima en juicio, pueden ocurrir dos cosas. Juicio de procedimiento abreviado, ¿no? Manifiesta su acuerdo o tiene que generar una oposición. Pero no es la oposición por la oposición. La oposición también tiene que tener ciertos elementos estrictamente jurídicos. Para ello, el Auto Supremo 662-2016-RRC de 24 de agosto establece que debe agregarse que la oposición de la víctima para fundarse en el hecho de que el acuerdo suscrito entre la representación del Ministerio Público, el imputado y su defensor no observe el principio de legalidad, lo que les decía, ¿sí? Por la falta de consideración de circunstancias fácticas que incidan en la calificación jurídica de la conducta del imputado, establecida incluso en una eventual acusación particular o en la solicitud de imposición de una pena que no se encuadre en los límites establecidos por la norma sustantiva.
considerando que la norma expresada establece en el artículo 374 del Código de Procedimiento Penal que la condena no podrá superar la pena referida por el fiscal, pero también cuando considera la víctima que la realización de juicio oral permita un mejor conocimiento de los hechos, habida cuenta que los dos presupuestos previstos en el artículo 373 Romanos 2 del Código de Procedimiento Penal no resultan excluyentes. Entonces, la oposición de la víctima tiene que estar respecto a la inobservancia del principio de legalidad y a la pertinencia de que el procedimiento abreviado, ¿sí?, no es factible respecto a que un proceso de juicio oral, ¿sí?, va a permitir establecer con mayor claridad los hechos sucedidos y la responsabilidad de uno o de varios acusados. Ese es el fundamento sobre el cual se debe fundar la oposición de la víctima. Lámina que sigue, por favor. El juez deberá comprobar existencia del hecho de relevancia penal. Necesariamente. ¿Sí? Si no existe un hecho, no existe acción. Si no existe acción, uno pasa al segundo elemento, que es el análisis de tipicidad. ¿No? Existencia de elementos probatorios que acreditan la acusación y la participación criminal del imputado, la renuncia voluntaria del imputado a juicio. Por eso es que el juez le hace estas preguntas al imputado. Le dice si ha tenido el tiempo suficiente para conversar con su abogado defensor, si entiende cuáles son los alcances, la naturaleza de un proceso abreviado, si está consciente de que en un juicio de procedimiento común, público, oral y contradictorio, incluso puede ser absurdo. ¿Sí? Deberá verificar el reconocimiento de culpabilidad, fue libre y voluntaria, que ese reconocimiento no esté condicionado a lo que Fesajoli habla, ¿no? El acuerdo perverso, de que no se ha identificado algún elemento o factor externo que esté condicionando la realización de ese acto, que el imputado tenga pleno conocimiento de las circunstancias. Mira que sigue, de favor. Cuando el juez causas de rechazo. Resolución. El juez, por el principio de igualdad, escuchará la posición y pretensión de todas las partes. En caso de rechazo, se dictará el correspondiente auto. En caso de admisión, se dictará sentencia condenatoria. La condena no puede superar la pena requerida por el fiscal bajo el principio de legalidad de la pena. El defensor puede considerar atenuantes de la pena. ¿Sí? El juez puede considerar atenuantes si los márgenes de la pena le son permitidos. ¿Sí? Pero básicamente el juez se va a remitir a la solicitud del procedimiento abreviado, pero tiene que velar o observar también de que se cumplan con todas estas garantías que habíamos expuesto. La medida que sigue, de favor. Cuando el juez considere que el procedimiento común va a permitir un mejor conocimiento de los hechos, se genera el rechazo o por oposición fundada de la víctima conforme a la doctrina legal que hemos hecho el análisis. Efectos en caso de improcedencia. ¿Sí? En la pena requerida no vincula al fiscal durante el debate en juicio oral ordinario. ¿Sí? Es decir, que si se rechazara un procedimiento abreviado y se lleva con toda normalidad un juicio público oral y contradictorio, cuando cuando se hagan los alegatos de clausura, se haga la solicitud de aplicación de la pena, no está vinculada al procedimiento abreviado fallido, pero tampoco si la condena de juicio ordinario se puede fundar en la admisión del hecho realizado por el imputado en el procedimiento abreviado. Es decir, no se podrá utilizar ni siquiera como un elemento referencial de que en el procedimiento abreviado existió la admisión.
porque eso sí violentaría a todas luces el principio de presunción de inocencia y de autoincriminación, lo cual no es permitido dentro de un proceso común de juicio oral. Ahí se genera de manera expresa una identificación de vulneración de garantías constitucionales y se aplicaría el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal. Lámina que sigue, de favor. Para la apelación, voy a citar doctrina legal aplicable del Auto Supremo 332, del grado 2018, REDC, del 18 de mayo, ¿sí? Que establece lo siguiente. En el artículo 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal, en lo particular, no han determinado de manera expresa que la sentencia en procedimiento abreviado sea pasible de recurso alguno. Si bien el artículo 326 y siguientes del Código de Procedimiento Penal tampoco han establecido un medio de impugnación expreso sobre la sentencia a momento de aplicar el procedimiento abreviado delineado por la Ley 586, es decir, del descongestionamiento, el vacío legal no puede aplicarse o considerarse como una negativa tácita del derecho a recurrir, siendo que ante un Estado constitucional plurinacional de derecho, cuya realidad jurídica ha significado el cambio de las formas de la ampliación de lo favorable, es necesario para tal efecto, ante la carencia, acudir a la norma suprema constitucional, al bloque constitucional y entender cuál es aquel estándar más alto ante los derechos controvertidos conforme lo establecido en el artículo 410 que está referido al bloque de constitucional. Es decir, se aplica la segunda, la apelación. Lámina que sigue, por favor. Continuando con este análisis de la doctrina legal aplicable, ¿sí? Dice, aplicando el principio de integración de las normas, es decir, del 410, partiendo en señalar que la propia Constitución Nacional, en su artículo 8, ha establecido la base fundamental sobre la que se asientan los valores del Estado, así como el reconocimiento de los derechos que proclama la propia Constitución y los establecidos por los convenios y tratados internacionales conforme a los artículos 13, 109, 115, 117, 119, 120 y 410 de la Constitución, donde tal como se conoce, se ha reconocido el derecho al debido proceso, el cual es tutelado en su triple dimensión, garantía, derecho y principio, por justicia nacional, siendo uno de los componentes que integran los fundamentos del debido proceso, precisamente el reconocido el derecho a recurrir, así como el acceso a los medios de defensa que se le concede al inculpado en la tramitación del proceso, como parte de su derecho de defensa, también integrador al debido proceso, y a la víctima por parte de su derecho de acceso a la justicia, englobados por la tutela judicial efectiva. ¿Eh? Por ello, estando reconocido el derecho al debido proceso, está inmerso el reconocimiento expreso al derecho al recurso como parte complementaria del derecho a la defensa y del acceso a la justicia, por lo que no es posible considerar su restricción máxima si la propia Constitución Política del Estado, en su artículo 180, parágrafo 2, lo ha establecido como un principio constitucional que rige la actividad de la justicia ordinaria. Es decir, les da legitimidad para activar el recurso a las partes. Bien, dicho esto, hemos tratado de condensar dos temas que parecerían sencillos, pero tienen sus peculiaridades y la pretensión en todo caso es de que se entienda desde el punto de vista doctrinal, dogmático, y cómo ha sido recogido por el sistema penal de corte acusatorio en nuestro sistema penal. Cuáles son las excepciones a estos procedimientos especiales, cómo deberá entenderse su tramitación respecto a todas las instancias, cuáles son los roles que deben ejercer desde la titularidad de la persecución penal, sea en procesos por delitos de orden privado o en procedimiento abreviado, las responsabilidades que incluso tienen que tener
los abogados de la defensa, quienes eventualmente ejercen la administración de justicia, y cuáles son los presupuestos absolutamente procesales y expresos que se deben cumplir para que se consoliden estos dos procedimientos. Ya hemos sobrepasado la hora, pero sin embargo, si hay algunas preguntas de aclaración, con todo gusto las vamos a ir respondiendo. Respecto a, a las dos temáticas expuestas, ¿no? Y después me voy a permitir ya mañana remitirles el trabajo práctico respecto a una temática que está en plena vigencia ahora. Les voy a explicar cuál es la temática más adelante. Muchas gracias, doctor. Por favor, vamos a pasar a la ronda de consultas. Si algún participante tiene alguna consulta, puede activar su micrófono o nos las puede hacer llegar de manera escrita por el chat de la aplicación. Doctor Kors, buenas noches. ¿Tiene alguna consulta? ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Como siempre, Buenas noches, doctor. súper interesante la dinámica que usted nos presenta. Bueno, en Gracias. realidad, una simple observación en lo que se refiere al procedimiento abreviado. Que bueno, los clientes solicitan más que todo el procedimiento abreviado por la falta de celeridad que existen en lo que se refiere a sus procesos y en lo que se refiere al inicio de juicios incluso, ¿no? Esto particularmente en los delitos eh, de robo, por lo general, que es lo que está ocurriendo ahora. Es bastante el tema de algunos clientes que tenemos que prefieren someterse a un proceso abreviado antes de esperar al juicio, por el tiempo que ya están ellos pasando en el penal, ¿no? Y que lastimosamente incluso el juicio se reprograma y bueno, siguen ellos dentro del penal. Entonces, particularmente creo de que el proceso abreviado es simplemente un justificativo de la fiscalía y una opción a una salida donde no tienes otra opción que o te sometes a un proceso abreviado aceptando una no culpa, en este caso, para poder acceder a una libertad pronta, ¿no? Ese era un comentario que tenía. Bueno, y como empezó usted también con, ah, con esto, es súper interesante, ¿no? Pero como le digo, lastimosamente es la justicia y la retardación de justicia que nos está llevando a generar más procesos abreviados dentro de nuestro sistema penal. Doctor, nuevamente agradecido por su charla. Gracias por la reflexión, colega. Mire, usted ha incorporado un elemento adicional que hace al procedimiento especial, y es otra salida alternativa, que es la suspensión condicional de la pena. Porque el fin último no es la sentencia en la aplicación de el procedimiento abreviado, sino es que existiendo un acuerdo previo respecto a ciertas limitaciones respecto a la pena, esta además puede ser aplicable la suspensión condicional de la pena. Entiendo la óptima finalidad. A cuya consecuencia voy a retrotraer la primera reflexión de César Joly, ¿no? Que llama el intercambio perverso respecto a las condiciones procesales, ya sea que está en función a una prolongada detención preventiva, a los límites imprecisos o duración imprevisible del proceso, que nosotros quienes ejercemos la asistencia técnica en la acusación o en la defensa, debemos tratar de cerrarlas para aplicarla al máximo, siempre con mucha objetividad de carácter legal. Pero sí, sí doctor, es una realidad nacional que nosotros la tenemos, pero por lo menos, me voy a permitir reiterar, deberíamos verificar el cumplimiento de estos requisitos que los hemos expuesto en las láminas. O sea, es decir, no es solamente el reconocimiento de culpabilidad, sino la existencia del hecho, la participación criminal, la existencia de elementos probatorios que hagan la acreditación de estos presupuestos y por último, la aceptación de participación criminal con el acuerdo de la pena. Lo que pasa, doctor, es de que, como le había comentado, el simple hecho de estar con una medida cautelar
de detención preventiva, genera pues esta situación, ¿no? Fundamentalmente en el tema de investigación, donde la fiscalía en algunos momentos no tiene objetividad, eso ya lo habíamos hablado a un principio de este curso, la objetividad de la fiscalía es totalmente nula, lastimosamente es así, yo sé que existen algunos colegas en este mismo grupo, pero mire, por ejemplo, un pequeño ejemplo es un cruce de llamadas, ¿no? Un tema de radiobases, ¿no? Donde inculpan a las personas y en este caso, bueno, mi cliente ha preferido someterse a un proceso abreviado sabiendo, sabiendo de que, de que nosotros podemos conseguir la absolución dentro de un proceso, dentro de un juicio, ¿no? Pero lastimosamente, nuevamente les repito, la retardación de justicia obliga, obliga a las personas a asumir una culpa sin haber formado parte de un delito y que lastimosamente por un simple cruce de llamadas, en este caso, ha sido involucrado dentro de este ilícito ¿no? Y ya está con detención preventiva. Entonces, nuevamente les repito, es a veces también la falta de objetividad de parte de la Fiscalía en lo que se refiere a algún tipo de delitos y en la forma de investigación que se tiene, ¿no? Entonces, ese es el detalle, mi estimado doctor. Gracias, doctor. Sin embargo, la reiteración está para todos quienes somos actores del sistema penal, no solamente fiscales, sino también nosotros los abogados que tenemos que exigir el cumplimiento de estas reglas. ¿Existen falencias? Por supuesto que sí, colega. No solamente limitaciones que pudieran existir en el Ministerio Público, en el órgano judicial, y también nosotros tenemos nuestra parte de contribución a las demoras, a las dilaciones del sistema penal. Pero el intercambio de estos criterios ojalá permita generar la verdadera dinámica que merece nuestro sistema penal. Porque el sistema en sí, ustedes lo van a poder identificar, es aceptable, tiene un ámbito de factibilidad absolutamente permisible. Yo creo que la problemática radica más en quiénes somos los actores para dar el impulso necesario bajo las reglas preestablecidas en el sistema penal. Gracias, colega. Estoy atento a otra. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, muy gentil. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. No sé si algún participante tiene alguna consulta más que hacerle llegar al doctor Romano. Por favor, pueden hacerla llegar por el chat de la aplicación o activando sus micrófonos o también haciendo la solicitud para que se les active el micrófono y puedan hacerle llegar su consulta. Bien, mientras llega la consulta, si es que existiera, ha existido una pregunta a la anterior clase, ¿no? Si es que la aplicación de las tecnologías de información y comunicación no vulnera el principio de inmediación en las reglas del debido proceso respecto a una sentencia que se materializó, en realidad es un juicio, no sabemos los detalles, son muy ambiguos esos detalles, pero en todo caso sí es que no vulneraba el principio de inmediación. Entonces, hoy día he conocido de que en Sucre se ha realizado otra actividad procesal con plataforma TICS, es de tecnologías de información y comunicación. Y por supuesto que eso está en boga. Y no es un elemento que haya salido fuera del contexto normativo. Eso está previsto en las reformas de la ley 1173, ¿no? En el artículo 364, en 330, respecto a la utilización de las videollamadas. El contexto está en analizar, hacer un análisis de constitucionalidad, un análisis de convencionalidad, un análisis respecto a la vigencia de las vertientes del debido proceso, si es legal o no. Y aquí voy a incorporar otros elementos. Si esas plataformas TIC tienen una suficiente capacidad técnica para garantizar que estos principios
estén vigentes. Entonces, en ese sentido va a ser el primer trabajo práctico. Vayan ustedes recopilando, mañana ya lo van a tener. Vayan ustedes recopilando algunos entendimientos, algunos comentarios que pudieran hacer, con el objeto principalmente de unificar un criterio de que haga a la factibilidad o no de este tipo de metodología, considerando el escenario por las dificultades de salud en las cuales nos encontramos. No sé si existe otra pregunta. Me parece que para esta sesión no tenemos más consultas, doctor. Bien, bien, bien. Entonces, esta mañana me comprometo a hacer llegar el trabajo práctico. Ahí está en el cronograma de actividades cuando hay que presentar. A todos ustedes les agradezco muchísimo por la paciencia. Hemos tenido 2 horas, 20 minutos. Tenía que agotar estas 2 temáticas, un poquito pesadas, han sido amplias, pero creo que son necesarias para poder compartir estos criterios de carácter académico. Tengan ustedes muy buenas noches y a la universidad gracias por su gentileza. Perfecto, doctor. Las gracias a usted por el tiempo que dispone para todas las exposiciones. Agradecemos también a los participantes que estuvieron presentes en esta nueva videoconferencia. La misma ha sido grabada y va a ser subida a plataforma posteriormente. Agradecemos nuevamente, doctor, por su tiempo y que tenga buenas noches. Buenas noches.